Entonces, ¿a cuál Israel se refiere aquí? Bueno, Pablo dice, no todos de Israel son de Israel, sino los que viven según la promesa. La promesa de Dios, que Dios va a actuar. Y por eso el justo por fe en las promesas y las acciones de Dios vivirá. El Espíritu va a revelar. Y le había, Lucas 2, 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Ahora, cuidado con las revelaciones, ¿ok? ¿Hay revelaciones hoy? Sí hay, pero no son nuevas. Las revelaciones del Espíritu Santo hoy nos hacen recordar a Cristo, uno. Y dos, la palabra de Dios. Nosotros llamamos eso la iluminación del Espíritu Santo. Para distinguir de las revelaciones bíblicas que recibieron los autores para escribir la palabra de Dios. Juan es el último autor humano de la Biblia y el canon está cerrado con el capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, si usamos el término revelación, y se puede, hay que tener mucho cuidado para distinguir que no es una nueva creación, no es una nueva revelación como tienen los testigos de Jehová, los mormones y todas las sectas que tiene la Iglesia Católica Romana con su tradición. Para ellos es una extensión de la Biblia. Y cuidado, nosotros a veces usamos nuestras confesiones de fe como Biblia. Hay que tener cuidado. La confesión belga, artículo 7, nos da una amonestación contra de eso. Que la palabra de Dios es la Biblia. No son nuestras confesiones o credos o ideas, o pensamientos, o teología. No, hay una revelación especial en cuanto a la Biblia. Ok. Toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces podemos usar esta revelación. Ahora, terminando este capítulo, el Espíritu Santo prepara al pueblo de Dios para la adoración. Lucas 2:27. Y guiado por el Espíritu, vino al templo. Qué lindo es eso. ¿Cómo vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad si Dios no está con nosotros? ¿Cómo vamos a adorar a Dios cuando nos reunimos los domingos? ¿Quién nos prepara para la adoración verdadera? ¿Cómo nosotros somos preparados para de verdad adorar a Dios en espíritu y en verdad? El mismo Espíritu Santo nos prepara. Ahora, yo debo recordar eso porque yo estoy asistiendo a una iglesia y no me gusta uno de los dos pastores que predica. No me gustan sus ilustraciones, no me gusta cuando habla de los sacramentos. Y he hablado con él, pero tenemos diferencia de opinión. Sin embargo, voy a la iglesia para adorar a Dios y no para fijarme en los hombres, ¿verdad? Y debo pedir al Señor, Señor, prepara mi corazón para adorarte en espíritu y en verdad en este culto comunal. Y Él lo hace. Y hasta usa el predicador para hablarme de cosas que yo debo tratar esta semana. Porque la predicación, y el hombre es bíblico en su predicación, pero es su manera de expresarse y algunos de sus énfasis que no me gustan. Y seguro si yo soy predicador, él se molesta también con mi manera de predicar. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, ¿está predicando la Biblia? ¿Existe, hay la interpretación por medio del Evangelio? Sí, está ahí. Pero el mismo Espíritu Santo debe preparar nuestro corazón para la adoración. Los puritanos lo tomaron muchas medidas
para esto. Por ejemplo, dijeron a las cocineras que no cocinan los domingos, que preparen la comida el sábado, para que ellos pudieran dedicarse completamente, ir al culto, descansar y leer literatura cristiana. O sea, ellos estaban conscientes que cuando Dios nos llama para congregarnos, para adorarle como iglesia, hay que prepararse. Y que el mismo Espíritu Santo debe prepararnos. Pero no solamente los hombres, las mujeres también. Y hasta los niños. ¿Verdad? Todos debemos estar preparados para el culto. Y guiando por el Espíritu, vino al templo. Entonces, estas son algunas ideas, no son completas, en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la preparación de Jesús para su ministerio. ¿Algunas preguntas? Sí, hermana. Ok. Es un término que se usan para los evangélicos. ¿Saben lo que es un evangélico, verdad? Un cristiano del siglo XVII, XVIII, pero son llamados puritanos porque eran muy estrictos y muy serios en cuanto a su religión. Entonces los puritanos, por ejemplo, guardaban el sábado en una manera, el domingo como día del Señor, pero en una manera muy estricta. También ellos enfocaron mucho en la doctrina de la santificación y se apartaron del mundo y muchas cosas. Es un movimiento interdenominacional, no hay una iglesia puritana, es interdenominacional, principalmente en Inglaterra, Holanda y más tarde en los Estados Unidos, en los siglos XVII y XVIII. Ellos son los puritanos. Buena pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Otra aclaración? En la obra preparatoria del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo y para su ministerio. Ok, eso es la lección 6. Ahora vamos a la lección 7. Aquí continuamos con el estudio sobre el Espíritu Santo en cuanto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante es que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a los 30 años, fue bautizado. Entonces no es presbiteriano. Pero yo siempre digo, Juan es el bautista, Cristo debe ser el presbiteriano. No, fue bautizado a los 30 años. Ok. Al salir del agua, fue bautizado con el Espíritu Santo. O sea, no vamos a mezclar el bautismo de agua con el bautismo del Espíritu Santo. Son dos eventos distintos. Si mezclamos los dos, llegamos al error de la Iglesia Católica Romana y algunos protestantes que piensan que por ser bautizado por ser bautizado con agua, ya el Espíritu Santo está acompañando este acto y uno tiene el comienzo del bautismo del Espíritu Santo. Y no es así. Históricamente hablando, se nota una distinción. Al salir de las aguas, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el mismo Jesús identifica lo que pasa. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es una unción. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Entonces el bautismo, y eso es un punto muy fuerte de R.C. Sproul en el libro que ustedes van a leer, El Misterio del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia, es una unción para vocación. Ahora, si fuera una experiencia, Cristo había danzar y brincar y... No había nada de eso. Es otro tipo de bautismo, pero no es bautismo del Espíritu Santo.
El bautismo del Espíritu Santo es para trabajar, servir, ministrar. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para danzar? No. ¿Para cantar? No. ¿Para brincar? No. ¿Para hablar en lenguas? No. Para proclamar las buenas nuevas a los necesitados. No sé si Él puede ser más claro que eso, pero eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es una unción para servir. Muchos bautismos no sirven para nada. Sirven para otras cosas, pero no sirven para la proclamación del Evangelio a los necesitados. Bueno, estoy un poco fuerte en eso. Y yo aprendí eso de R.C. Sproul. Y ustedes van a leer, y él va a elaborar eso en gran manera. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, dice Mateo 3:11 y Lucas 3:16, Él os bautizará en espíritu y fuego. Oh, ¿qué tipo de fuego? El fuego viene del Espíritu Santo. El Espíritu es santo. O sea, no hay pecado en el Espíritu Santo. Y el fuego es para muchas cosas. Puede ser para luz, puede ser para purificación, ¿verdad? Puede ser para destrucción. Fuego tiene muchas características. Y somos bautizados en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hacer una obra de más tarde hablamos de purificación. El Espíritu viene de arriba y no de adentro. ¿Por qué debemos decir esto? Es que tenemos una iglesia o muchas iglesias que enseñan que el Espíritu viene por nuestra decisión, por nuestras oraciones, por alguna iglesia por participar en los sacramentos del bautismo y Santa Cena. No. El Espíritu Santo viene de un Dios soberano que envía el Espíritu Santo cuando y como Él quiere. El Espíritu Santo vino sobre Jesús descendiendo como paloma del cielo. Aunque Jesús es Dios, Él como hombre encarnado es el Hijo de Dios, sí, pero también es Hijo del hombre, y como hombre fue bautizado en el Espíritu Santo. Pues nosotros también, cuando estamos buscando la bendición de Dios, la bendición del Espíritu Santo, hay que buscar a Dios. No un método, no un rito, no un sacramento, no. Hay que hablar directamente con Dios. Perdón. Sí. Cuando dice el Señor que pidan el Espíritu Santo, Ajá. dice que el Padre dará el Espíritu Santo. Hay una petición. Sí. Nosotros como cristianos podemos pedir el Espíritu Santo. Ahora, el no cristiano no va a pedir el Espíritu Santo. Es otro proceso. Pero el cristiano pide. Entonces, Pablo enseña siempre orar. Ahora, ¿qué es la oración? Pedir. La oración muestra que estamos viviendo por fe, pero es una comunicación. La oración es una comunicación espiritual con Dios, y ahí se puede no solamente pedir, se puede dar gracia a Dios, se puede confesar nuestros pecados. Hay peticiones especiales, hay peticiones regulares, ¿verdad? Entonces, en el siempre orar hay esta acción de pedir, porque oración quiere decir pedir. Ok. Eso es lo que está
¿Puedes leer, por favor? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Ajá, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Ahora, ¿cómo vive Cristo en nosotros? Por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, debo estar consciente que no estoy actuando por mi propia voluntad, conocimiento, conciencia o emociones, sino debo estar consciente que Dios debe actuar en mí. Hay que pedir eso. Entonces, el fruto del Espíritu Santo no viene automáticamente. Todos los días, cuando estoy manejando, estoy consciente que debo pedir por la paciencia. Pero si soy arminiano, pierdo mi salvación todos los días manejando. ¿Verdad? Sí soy arminiano, pero no soy arminiano. Pero sí pido a Dios la paciencia. ¿Sí, hermana? Ahí me dejas un poco diciendo que para mí es nuevo esto que nosotros debemos pedir y pedir el Espíritu Santo. Ajá. Es nuevo, o no sé si estoy mal entendiendo. Yo creía que cuando tú eres adoptado como hijo de Dios, el Espíritu ya por eso está contigo. Y no tienes que buscar y pedir que venga. Ahí Ok. ¿cómo la interpretas así en la Biblia? Bueno, ella leyendo este versículo, ¿no? En Lucas, ¿qué cita era? Lucas 11:13. 11:13, anótalo. 11:13. Ahora, ¿qué es la vida en el Espíritu Santo? ¿Viene el Espíritu Santo automáticamente a mi vida para dirigirme o debo por fe, y aquí viene la voluntad santificada, por fe tomar una decisión o actuar y orar? Es una responsabilidad que tengo. Por eso dice la Biblia que no debemos hacer nada sino que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, estar consciente que es Dios actuando por medio de nosotros. Y por eso sí puedo pedir el fruto del Espíritu Santo. Puedo pedir por la gracia. El fruto es una cosa, pero el espíritu en sí, en general, no el fruto. El fruto tú vas creciendo a medida que creces en la palabra, los frutos del espíritu van a estar creciendo. Pero el espíritu en sí, ¿en qué momento llega a ti? O pide. ¿Sabes? Yo creía que yo lo tenía, porque yo no he estado pidiendo que venga y me entienda y me queme o cualquier cosa. ¿Entiendes? Ajá. Entonces a eso voy. Al espíritu en sí va a ser el fruto del espíritu. Bueno, es verdad que por la regeneración podemos decir que tenemos el renacimiento que vive por el Espíritu Santo, pero por un lado tenemos la promesa, por otro lado hay que pedir. Hay que estar en oración continua, no con los ojos cerrados, por favor, especialmente cuando estás manejando. Pero yo estoy consciente que el amor viene de Dios, no viene de mí. Debo pedir el amor para Dios y para mi prójimo y para mí mismo. Yo estoy consciente que la gracia viene de Dios, no viene de mí. Y debo pedir, Señor, ayúdame a tratar este caso con gracia. Y eso es muy buena. O sea, es andar con Cristo, es andar con Dios, es vivir en la presencia de Dios. Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Ahora, por un lado, sí, hay una garantía que Él está con nosotros. Y no hay que renacer de nuevo todos los días. Entendemos eso. Pero, por ejemplo, en el culto comunal, al iniciar el culto, reconocemos la presencia del Espíritu Santo, sí, pero también pedimos al Espíritu Santo actuar en nosotros, según su voluntad, según su palabra. Entonces,
Bueno, lea a Sproul y él va a aclarar todo eso. No quiere decir que el Espíritu Santo, lo que yo les entiendo es que no quiere decir que tú recibes por tu petición el Espíritu Santo, sino a lo que habla el texto es que cuánto más el Padre te va a dar a ti el Espíritu para ayudarte, para ser tu ayudador en un tema específico que tú tengas, pero no es como que ese rato, ¿cuál es tu inicio con el Espíritu Santo? La salvación. Es salvado, exacto, pero no es que tú pides y ahí viene el Espíritu Santo. Tú pides por el Espíritu Santo para que sea tu ayudador, pero ya estaba ahí, porque si no, no hubiera resultado a Cristo. Sí, gracias. Ok, muy bien. No, muy buenas observaciones. Ok, ahora, y vamos a continuar con estas ideas, porque nótase bien, el Espíritu prepara a Jesús para la tentación. ¿Y por qué Jesús no puede confrontar a Satanás a sola? No, es porque Él es hijo del hombre, toma nuestro lugar y muestra cómo vencer al diablo, cómo vencer a estas tentaciones. Ahora, lo interesante es cuando Jesús confronta a Satanás, y creo que lo dijo ayer, 3 veces respondió en la misma manera: escrito está, escrito está, escrito está. O sea, Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, guiado por el Espíritu Santo, usa la palabra de Dios. Porque la palabra es la única espada del Espíritu Santo. No hay 2 o 3 espadas. Los soldados no usan 2 espadas, usan una sola, ¿verdad? Y la única es la palabra de Dios. Ahora, en este caso, Cristo es la palabra de Dios personal y está usando la palabra de Dios escrita como instrumento para decir a Satanás: no es así. 3 veces. Y me encanta cómo el Señor nos muestra de cómo vencer a Satanás, al pecado, a los pecadores, al mundo y a todo lo que es enemigo de Dios. Pero nótase que es algo dinámica. El mismo Señor debe usar la palabra y aplicar la palabra para resistir a Satanás y para enviar a Satanás a su lugar. Vete, Satanás, solo al Señor tu Dios servirás. Entonces, en la tentación de Jesús se nota que, guiado por el Espíritu Santo, usa la palabra de Dios y tiene victoria sobre Satanás. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hogar, nuestros hijos, como hijos de misioneros, son atacados. Hay guerra espiritual. ¿Cómo resistir? Nosotros hicimos mucha lucha contra Satanás entre los haitianos y ellos son espiritistas. Estaban frente a la casa maldiciendo la casa. ¿Cómo resistir? Sencillamente, con una mirada de fe en Cristo Jesús. Enseñamos a nuestros hijos a orar y dar gracias a Dios por la presencia de Cristo. Y cantar. Si no pudieron dormir, canta un corito, una canción. Una mirada de fe, una mirada de fe. O sea, ponga sus ojos en Cristo y Cristo es el vencedor. Nosotros no somos vencedores sin Cristo. Hay que vencer en Cristo Jesús. Y eso vale para niños y vale para nosotros los adultos también. Resistimos al diablo y él debe huir. Ok. El Espíritu dio poder a Jesús para efectuar su ministerio. Ahora, el Espíritu Santo tiene dones. Todos los dones son para la edificación del pueblo de Dios, para la iglesia. Todos.
Yo he dicho antes que el mensaje de todos los dones es el Evangelio de Cristo Jesús según la palabra de Dios. Pero también podemos decir que todos los dones son para edificar la iglesia y no para derrotar la iglesia. Y hay muchos que usan dones para dividir la iglesia, para destruir la iglesia. Pero los dones del Espíritu Santo son para edificación. Todos. Ahora, hay un gran debate si todos los dones existen hoy en día. Hay los sesionistas que dicen que es periódico, es un tiempo, especialmente la vida de Jesús y los tiempos de los apóstoles, y después de eso ya, por terminar, escribir las escrituras, por poner el fundamento en la iglesia que es la Biblia, los apóstoles y el Evangelio de Cristo Jesús. No hay necesidad, porque ya tenemos la Biblia, tenemos también los maestros y predicadores y tenemos la iglesia. No hay necesidad por hablar en lenguas. Yo no soy de esta opinión. Tampoco soy del lado continuanista que hay que ver todos los dones ahora. Mi postura es soberanista. Dios es quien da los dones y Él puede dar los dones como Él quiere. Mi responsabilidad es investigar si es de Dios, sí o no. Cuanto a la evangelización, predicación, profecía, enseñanza. Y si alguien habla en lenguas, yo como un loco pido interpretación. Y digo, si no hay interpretación, por favor, zip. Es sencillo. Esta respuesta es muy sencilla. Y no voy a tratar un don de una manera, no. Voy a tratar a todos los dones a la misma manera. Porque si no están comunicando el Evangelio de Cristo Jesús, si no me hablan de Cristo, no me habla, por favor. Y creo que eso es sano. Porque el apóstol, y parte de la doctrina apostólica es no prohibir el hablar en lenguas. Hay que investigar todo. Ahora, en mi propia iglesia, ellos pueden echarme fuera sobre este punto. Pero hasta ahora no ha hecho, y tengo 67 años, no creo que van a hacerlo. Pero en mi iglesia, la opinión mayor es realmente sesionista. Pero yo no creo que la Biblia enseñe eso. La Biblia enseña de ser responsable con la obra soberana de Dios. Y si nosotros no evangelizamos a los musulmanes, Dios va a usar lenguas, va a usar visiones, va a usar todos los medios posibles para alcanzar a su pueblo que está entre ellos. Mi responsabilidad es interpretar y hacerlo con la Biblia abierta. Y cuando tenemos la Biblia abierta, hermanos, tenemos pocos problemas. Y voy a probar esta idea. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto 66, donde a nivel de maestría y doctorado, los estudiantes escriben comentarios sobre libros de la Biblia. Dagoberto ha escrito uno. ¿Alguien más aquí? Bueno, los graduados, hay varios graduados, como 6, que han escrito comentarios. Pero a nivel mundial son más de 500. Son muchos. Y creo que han escrito más o menos en 13 lenguas. Pero lo lindo de este proyecto es que ellos deben preparar algo bastante fuerte, que son más o menos 100 páginas, y deben interpretar la Biblia. Ahora, lo más importante en este ejercicio no es copiar lo que piensan los demás. O sea, cita por aquí, cita por... No. Queremos saber cómo el Espíritu Santo está dirigiendo a usted como autor para interpretar la Biblia directamente. Ahora, usamos varias versiones, porque por la gracia de Dios tenemos varias versiones. Y todo tiene sus puntos fuertes y débiles. Pero recomendamos que usen la Reina Valera, Nueva Versión Internacional
y la Biblia de las Américas. Pueden poner otro también, pero en 3 columnas, y recomendamos que usan BibleGateway.com, que tiene también el aparato crítico en la parte de abajo que muestra si hay diferencia en lo literal y lo que fue presentado en esta versión. Eso nos ayuda en gran manera de hacer nuestra exégesis. Ahora, lo que he notado, y yo debo leer todo lo que está en inglés y todo lo que está en español. Y en portugués, bueno, debo buscar otras personas. Pero lo que yo he notado que hay poca herejía. Cuando estamos interpretando la Biblia, con la Biblia abierta, y interpretando exposicionalmente texto por texto. El 99% del tiempo estamos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo es que hemos apartado del texto. Pero hay uniformidad, unidad, cuando estamos de verdad interpretando lo que dice el texto. Es muy lindo eso. Es lindo ver eso porque tenemos estudiantes de todas las iglesias. Y si toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, también nuestra interpretación debe ser iluminada, guiada por el Espíritu Santo. Debemos estar de acuerdo. Ahora, el Espíritu obra en nosotros y va a conformarnos para que conformamos a lo que está escrito, que fue inspirado por Él. Es muy lindo eso. Y el proyecto sigue creciendo. Tratamos de llegar a los 66 libros en cada nación. Y dentro de las naciones tenemos proyectos especiales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los presos están también escribiendo sus comentarios. Tenemos 5 por ahora. Yo he escrito 44, ¿verdad? Estoy llegando a 66. Pero voy a dejar... A los 65 voy a parar porque no quiero morir. No, es una broma. Es que, porque si he cumplido con mi trabajo, creo que me llevan. Pero lo interesante de este proyecto ha sido, yo tengo 38 años en el ministerio y estoy estudiando la Biblia más ahora que nunca. Hubiera sido mejor hacerlo al principio de mi ministerio, ¿no? Pero de verdad, por este discipulado que tengo con muchos estudiantes a nivel mundial, el Señor está usándome para darme la bendición de estudiar todos los días la palabra de Dios. No predico mucho. Predico en las cárceles, en las calles, y cuando estoy de visita, por ejemplo, este fin de semana voy a predicar. Pero todos los días estoy preparando comentarios. Terminé ahora con Santiago y estoy revisando las epístolas universales, que son Hebreos, 1 y 2 Pedro, a Santiago y Judas. Uno puede poner también las epístolas de Juan, pero tenemos otro curso que trata toda la literatura de Juan. Y tengo la bendición de no solamente hacerlo en inglés, sino traducirlo usando Google Translate y editores para traducirlo a español. Ahora, hay hermanos y hermanas también que están traduciendo eso a otras lenguas, pero yo no sé cómo es el producto final porque no puedo leer el portugués. Me gustaría trabajar en holandés, pero hasta ahora no hay gran necesidad. Pero estamos entrando a Surinam y también tenemos estudiantes en Aruba y Curazao y espero un día tener la necesidad de traducir uno de mis comentarios, por lo menos, a holandés. ¿Cómo llegamos ahí? Ok.
que toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo que inspira la escritura va a iluminarnos para entender la escritura. ¿Hasta qué hora vamos a trabajar? Falta hasta las 7. Falta todavía. Cuando viene Luis hay que preguntar. Sí, hermana. ¿Cuáles son los dones que dicen son los dones para edificar y dones para destruir? ¿Cuál es como un ejemplo de dones que destruyen la iglesia? No. Hay los que usan los dones para edificar. Hay otros que usan los dones para destruir. Mateo 7:21. Muchos dirán aquel día, no hemos profetizado, no hemos echado fuera, ¿verdad? O sea, uno no necesita ser cristiano para ejercer dones. Hay muchos que han participado en el ejercicio de dones y no son cristianos. El número 1 es el asno de Balaam, que profetizó, ¿verdad? Y no es cristiano. Yo siempre uso eso porque es muy claro, ¿ok? Pero Mateo 7:21 habla de otros. Ellos practicaban dones, participaron en los dones, pero no eran regenerados. Son hacedores de iniquidad. Entonces hay muchos religiosos que participan, ¿verdad?, en los ministerios de la iglesia, pero no son regenerados. Y hay que discernir. El mismo Señor tuvo que hacer esto también. ¿Ok? Ok. Ahora, pasamos en la vida de nosotros, ¿cómo funciona el Espíritu Santo? Bueno, si tomamos el orden, más el orden que el Espíritu Santo trabajó en la vida de Jesús, podemos decir, debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Dios debe actuar en nuestra vida. Pero ¿cuáles son los productos de la presencia, llenura, bautismo del Espíritu Santo? Uno, y no está en orden, aunque hay cierta lógica, la regeneración. La regeneración, la nueva vida. Hermano Luis Carlos, ¿hasta qué hora vamos a? 7:30. Faltan 10 minutos, pues. Ok. Gracias, hermano. Tengo hambre. Entonces, no es cierto. La regeneración es el inicio de la nueva vida, la vida espiritual. Y hay que renacer de nuevo. Ahora, la próxima que he mencionado aquí es la convicción del Espíritu Santo. Y vamos a Juan 16. Y se nota esta obra. Dice el Señor. 7. Pero les digo la verdad. Los conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error o de su pecado. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pues esta obra de convicción del Espíritu Santo tiene 3 partes. Uno, somos convencidos de nuestro pecado. Somos convencidos de la justicia que tenemos en Cristo Jesús resucitado. Y estamos convencidos del juicio de Satanás, que ya ha sido juzgado. Pues
esta obra es parte del consuelo que necesitamos como cristianos. Hay que saber que cuando el Espíritu Santo actúe en nosotros, va a mostrarnos nuestro pecado. ¿Ok? Hay los que dicen que no pecamos más como cristianos. Bueno, hacemos a Dios mentiroso. Primera de Juan 1, ¿verdad? No, todavía el santo peca. No debe pecar. Y al reconocer el pecado es convencido por el Espíritu Santo que está pecando y clama a Dios por su misericordia y su gracia. Confiese su pecado y es perdonado. Esta realidad es muy, muy lindo en las cárceles. Porque en las cárceles no hay duda que todos han pecado. ¿Verdad? Y ellos llegan a Cristo con sus pecados. Y tienen adicciones, son homosexuales. ¡Wow! Pecados fuertes. Llegan al Señor. Y claman a Dios como un niño. Y sus testimonios, nosotros siempre pedimos un testimonio de nuestros estudiantes. Y ellos hablan de cómo llegan a conocer al Señor. Y cómo renacen de nuevo en la cárcel. Son muy pocos que son renacidos fuera de la cárcel y entran por ser cristianos. ¿Okay? Hay casos en las naciones donde hay persecución, donde los cristianos de afuera entran por ser cristianos. Pero en los Estados Unidos no he encontrado mucho. No creo que no he encontrado ninguno. ¿Verdad? Ellos entran a la cárcel por pecar. Y son condenados por la ley del país y de la ley de Dios también. Y por fin llegan al final y claman a Dios, confiesen su pecado y deben confesar todos sus pecados. Ahora, hay un hermano que cayó preso, fue condenado por un acto sexual contra una mujer. Y el abogado dice, pero podemos presentar el caso de tal manera que solamente va a tener 2 o 3 años de castigo. Y el hombre no era cristiano. Pero cuando estaba en la cárcel encontró una página de una Biblia de los Gedeones. Y era Juan 3. Y él leyendo Juan 3 se convirtió. Al llegar a la conversión, él dijo a su abogado, debo confesar todo. Y el abogado dijo, no, va a estar preso por muchos años. Él dijo, no importa, debo confesar todo. Y lo hizo frente al juez y frente al víctima, frente a todos, confesando todo. Y el juez tuvo misericordia de él, solamente pasó, 5 o 6 años en la cárcel. Ahora él es director de ministerios para la iglesia PCA, una iglesia presbiteriana, para trabajar en las cárceles. Sí. Hay que confesar todo. No podemos escondernos. Cuando estamos bajo convicción del Espíritu Santo, vamos a reconocer nuestros pecados con mucha claridad. Dejamos de culpar a nuestra madre, a nuestro padre, al sistema, al juez, al abogado, al víctima. No. Llegamos a ser dueños de nuestros propios pecados. Asumimos esta responsabilidad de confesar a nuestros pecados. La convicción del Espíritu Santo. Continúa con la convicción de justicia. Porque dice aquí, la convicción, la justicia, porque voy al Padre. O sea, ¿dónde está nuestra justicia? Ya no está en la tierra. Nuestra justicia está en el cielo. Somos justificados porque Cristo es justo, no porque yo soy justo.
Y somos justificados por fe, que la justicia de Dios ahora es dada a nosotros. Es una justicia ajena, no es mía. No debo autojustificarme y pensar que yo soy justo, porque no soy. Cristo es justo y yo estoy en Cristo. Él es justo y por fe puedo vivir en la justicia de Dios y ser justo también, pero no con mi justicia, sino con la justicia prestada, dada, regalada por Cristo. En cuanto a la justicia, 16:10, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre, ustedes ya no podrán verme. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Nótase que es príncipe y no es rey. Diferencia. Si usted hace un estudio sobre el reino de Dios y el reinado de Satanás, usan términos diferentes. Hay una gran distinción, obviamente. Ahora, príncipe de paz. bueno, está bien, no tengo problema con eso. Pero solamente estoy diciendo que no es llamado rey, es llamado príncipe, que es un rango diferente. Ok. Ahora, en cuanto al juicio, el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. En tiempos de avivamiento hay grandes victorias sobre Satanás. La gente son librados, ¿verdad? Y cuando uno lea la historia, el primer avivamiento en los Estados Unidos, el segundo avivamiento, cuando uno ve el avivamiento en los Estados Unidos, este avivamiento realmente se llama el neocalvinismo. Es ese término que el mundo usa para este movimiento. Pero es tan grande que hasta la revista Times ha reconocido que es el movimiento, uno de los movimientos más grandes en los Estados Unidos hoy en día. Es que la gente está volviendo a Dios porque no confían ni en Trump, ¿verdad? No confían en los políticos, no confían en la religión, no confían en las instituciones religiosas. Mira lo que está pasando en las iglesias con el homosexualismo, lesbianismo y los pedófilos. Nuestra confianza debe estar simplemente en Cristo. Pero tenemos victoria si aplicamos estas enseñanzas. Por ejemplo, las tentaciones de Jesús, nosotros podemos resistir la tentación de los milagros baratos. Convertir las piedras en pan para que la gente coma, ¿verdad? O los milagros, o la religión ridícula, pedir al Señor tirarse del pináculo del templo. ¿Qué? Hay mucha religión muy ridícula, ¿no? Hoy en día. O pedir la tentación de la política, la tentación de mezclar la religión, el cristianismo con la política, usando la política para la religión y la religión para la política. Jesús no cayó en este error, porque es Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Todo lo que presentaba Satanás era un engaño, no era de Él. Las piedras no son de Él, el pan no es de Él, el templo no es de Él y las naciones no son de Él. Es un pseudo reino, no es el reino real de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de los Reyes y el único. Ok, hemos llegado al tiempo de bendición. Repartir. Nótase bien que no hemos hablado mucho de avivamiento en la primera hora. Es porque estamos poniendo la base en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Nótase que en los tiempos de Jesús, especialmente en los últimos 3 años, había una respuesta de parte del pueblo. Había un tipo de avivamiento entre los judíos, pero al final crucificaron al Señor. Él quedó solo en la cruz.
Entonces no vamos a exaltar los avivamientos. Vamos a ver la realidad del avance del reino de Dios. Y para realmente disfrutar de los avivamientos que hay, yo creo que todavía hay avivamientos. Y hay necesidad para tener avivamientos. Hay que reconocer la obra del Espíritu Santo, porque no todo lo que es presentado como obra del Espíritu Santo es obra del Espíritu Santo. Hemos hablado del bautismo del Espíritu, la unción. Hemos hablado de la regeneración, el nuevo nacimiento, la convicción del Espíritu Santo. Ahora hablamos de la purificación. Hay dos términos y también podemos usar el término santificación. La purificación o santificación en nuestra vida consiste de dos partes. Uno se llama mortificación. Eso es morir al pecado. Mortificación. Y la otra parte es la vivificación. Vivir en Cristo. ¿Verdad? Es importante saber que cuando viene el Espíritu Santo, debemos morir a nuestra religión, a nuestras pretensiones, y de verdad morir espiritualmente. Ya no vivo yo, mas Cristo en mí. ¿Cómo se manifiesta la muerte espiritual del creyente? Se muestra en la humillación. Entonces, ¿qué es la humillación? La humillación está opuesto a la exaltación. Entonces, en la humillación negamos el poder humano, y casi todo el fruto del Espíritu Santo se presenta en estos términos. La autonegación humana, pero la exaltación de la obra de Dios. Vemos también que en la obra del Espíritu Santo, en la santificación, en la purificación, la mortificación, vivificación, hay la necesidad de la oración. Porque la oración muestra que estamos comunicando con Dios. O sea, no estamos comunicando con nosotros mismos, con otras personas, ¿verdad? No, tenemos una relación directa con Dios. Por eso rechazamos enfáticamente la oración a los santos, porque es idolatría. La oración es exclusivamente para Dios. Es nuestra conversación con Dios. Y no debe ser con el hombre, sea vivo o muerto. Y la mariología hace mucho daño realmente a la espiritualidad de la iglesia. O sea, es una idolatría. Ahora, cuando llegamos a el día de Pentecostés, ya la obra preparatoria del Espíritu Santo fue hecho y Cristo, pues es la lección 8, Cristo va a enviar el Espíritu Santo. Ahora, Hechos 1 llega antes de Hechos 2. En Hechos 1 tenemos la conclusión de la Gran Comisión, tenemos la ascensión de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa con Cristo cuando llega allá? ¿Usted piensa que es coronado como Rey de los Reyes y Señor de los Señores? ¿O todavía no es Rey? ¿O todavía no es Señor? Es coronado. Él es Rey de los Reyes. Y por ser coronado o ser Rey, ahora envía el Espíritu Santo. ¿Ok? La obra del Espíritu Santo es la continuación del ministerio de nuestro Señor. Hechos 1:2. Él, Jesús, a través del Espíritu Santo había dado mandamiento a los apóstoles que había elegido. Pues no vamos a tener una discontinuación simplemente porque el Señor
fue, sino una continuación, amplificación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él va a reinar desde el trono. Me gusta la terminología que tiene Hebreos, que dice que Cristo está sentado. Ahora, para reinar hay que estar sentado. Eso en las monarquías. Ustedes que han visto fotos de películas y programas de televisión sobre la reina Elizabeth, que es la reina más famosa, ¿verdad? Pero se nota que ella debe sentarse en el trono para reinar. Y Cristo está sentado, está reinando. Él es rey. No está esperando. Ahora, hay tiempos cuando Él se levanta. El rey también puede levantarse para recibir visitas. Y cuando Esteban fue matado, él vio a Cristo parada, esperándole. Pero Cristo como rey y como profeta y como sacerdote, sumo sacerdote, pues está sentando porque está ministrando, está en su oficio, es el rey de los reyes y señor de los señores. Pues por el bautismo del Espíritu Santo, Hechos 1:5, el ministerio de Cristo va a continuar. El Espíritu Santo va a continuar el ministerio de Cristo y darnos la capacidad de confesar a Cristo. Los que confiesan a Cristo lo hacen bajo el poder del Espíritu Santo. Es una muestra de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La misión ahora va por todos los rincones del mundo. También por el Espíritu Santo hay advertencias sobre los enemigos del Evangelio. Entonces tenemos el caso de Judas y vemos su fin. Y el Espíritu prepara pues al pueblo de Dios para recibir al Espíritu Santo en plenitud. Todos, Hechos 2:1, todos estaban de acuerdo y en un solo lugar, orando. La oración precede el avivamiento. Y podemos decir que el día de Pentecostés es avivamiento porque es la intensificación de la obra del Espíritu Santo. Hechos 2:2, hubo un sonido del cielo, o sea, el Espíritu Santo viene del cielo, igual en el bautismo de Jesús, ¿verdad? El Espíritu vino del cielo. Y hay un sonido, hay un viento poderoso, Ruah. Esa es la palabra, Ruah es viento. Ruah Elohim del Antiguo Testamento ahora se identifica y los hebreos, los judíos, pudieron identificar que es el mismo Dios del Antiguo Testamento que está apareciendo aquí. El sonido poderoso, el viento poderoso. Y aparecieron signos de lenguas de fuego. Lenguas porque Dios va a comunicar, fuego porque es luz, es purificación, es también juicio para los que no lo reciben. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí las lenguas no necesitaban interpretación porque los que escucharon de otras etnias escucharon el Evangelio en su propia lengua. Fue el Espíritu que les dio expresión. Es importante eso. Por ejemplo, las lenguas, no se puede aprender a hablar en lenguas. Si alguien habla en lenguas, debe ser lenguas dadas por Dios, simplemente. Entonces hay muchos que están enseñando a otros a hablar en lenguas. Yo soy muy curioso para ver lo que dicen estas lenguas.
Pero se nota que hay una extensión de la obra del Espíritu Santo en cumplimiento con las profecías. Profecía de Joel específicamente. Ahora, los apóstoles pues dieron interpretación a este evento y Pedro se levantó y dijo que lo que está pasando es lo que fue profetizado